Bueno, hola a todos, mi nombre es Santiago Zambracos Parrado, yo soy residente de Medicina Interna de tercer año de la Pontificia Universidad Javeriana y me encuentro haciendo mis prácticas en el Hospital Universitario San Ignacio, actualmente en la rotación de reumatología. El día de hoy estaremos hablando del fenómeno de Raynaud. Entonces lo primero que debemos responder es qué es el fenómeno de Raynaud y no es más que una respuesta vascular exagerada al frío o al estrés emocional que se va a manifestar mediante cambios de color bien definidos en la piel de los dedos. Normalmente los vasos se contraen un poco para conservar calor, pero en el Raynaud se cierran demasiado y eso hace que se reduzca el flujo de sangre mostrando estas manifestaciones. Existen dos tipos de fenómeno de Raynaud. El Raynaud primario, que es aquel que aparece sin otra enfermedad de fondo, que suele afectar a personas jóvenes y sanas, y que aunque es molesto, realmente no daña a los tejidos. Pero está el Raynaud secundario, que este sí es un síntoma de otra enfermedad que generalmente suele ser autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico o como la esclerosis sistémica. En este caso puede ser más severo y sí puede causar daño en la piel o en los dedos. ¿Y por qué se produce ese fenómeno de Raynaud? Debemos retomar un poco de la fisiología y hablar de lo que es la termorregulación. Entonces, la termorregulación es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para mantener la temperatura estable, más o menos alrededor de 37 grados centígrados. Y el cuerpo siempre busca un equilibrio. El calor que produce debe ser igual al que pierde. Entonces, en temperaturas cálidas, los vasos sanguíneos de la piel se vasodilatan. Y esto aumenta el flujo de sangre hacia la superficie del cuerpo, permitiendo que el calor se escape. También sudamos. Cuando el sudor se evapora, refresca la piel. Mientras que cuando hace frío, el cuerpo hace lo contrario, reduce el flujo de sangre hacia la piel, generando vasoconstricción. Se pueden tener quizás escalofríos porque esos movimientos musculares generan calor, hace termogénesis por escalofríos. Y el tejido adiposo marrón subcutáneo, que es un tipo de grasa especial que produce calor, ayuda a calentar el cuerpo. De esta forma se preserva la temperatura central normal y de esa forma el cuerpo se protege del frío. Y todo esto está regulado por señales neuronales, hormonas circulantes y mediadores liberados por células circulantes y los vasos sanguíneos. Ahora, un concepto esencial para poder entender el fenómeno de Raynaud es la microcirculación. La microcirculación hace referencia a la red de vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo que tenemos, arteriolas, capilares, vénulas, que van a tener tamaños menores a 220 a 150 micrómetros y son responsables de nutrir el tejido, eliminar productos de desecho y regular el flujo sanguíneo corporal. En la piel, esta red va a tener dos niveles o plexos, uno superficial, que es este que vemos acá, cerca de la superficie, y uno profundo, que va un poco más abajo, en unión con la grasa subcutánea, y ambos están conectados y coordinados, pero tienen funciones distintas. Este plexo superficial nutre la piel y este plexo profundo ayuda a regular especialmente la temperatura corporal. Además, hay un concepto importantísimo que son las derivaciones arteriovenosas o anastomosis arteriovenosas, que son como atajos o puentes que conectan directamente una arteria con una vena, saltándose los capilares. Entonces, en la piel habrían dos caminos posibles. Un camino largo, que es irse por la arteria, capilares, vena, y eso es lo que lleva a que se nutra el tejido. Y el camino corto, arteria, derivación, vena, en donde la sangre no nutre, sino que sirve para regular la temperatura. Estas derivaciones se concentran especialmente en las zonas del cuerpo que pierden calor fácilmente, dedos de manos y pies, palmas, plantas, orejas, nariz, y esas son las zonas más sensibles al frío porque tienen muchas derivaciones que controlan el flujo de sangre. En el frío, esas derivaciones se cierran para mantener el calor y en el calor se abren para enfriar. Si se cierran por mucho tiempo, como en el frío extremo o en las enfermedades autoinmunes, puede haber daño por falta de sangre y por reperfusión. Ahora, ¿cómo hace el cuerpo para detectar el frío y el calor y cómo responde ante él? Entonces debemos recordar un concepto que son las aferencias y las eferencias. Entonces las vías aferentes son las que llevan la información desde la piel y desde el cuerpo hacia el cerebro. Y son las que le cuentan al cerebro lo que está pasando afuera. Si yo tengo frío, si tengo calor o si tengo dolor. Mientras que las vías eferentes son las que llevan las órdenes del cerebro hacia el cuerpo para que se produzca una respuesta. El termostato de nuestro cuerpo es el hipotálamo. Este recibe esas aferencias desde la piel y le avisa al cuerpo si debe liberar calor o debe conservarlo. La piel tiene receptores de temperatura que actúan como sensores. Cuando se enfría, estos receptores envían señales eléctricas por los nervios hasta el cerebro.
El principal sensor del frío se llama TRPM8, que es el mismo que por ejemplo se activa con el mentol y por eso es que el mentol da una sensación de frescor. Esos receptores se encuentran en las terminaciones nerviosas y usan fibras A delta y fibras C, que son como la especie de cables que van a llevar ese mensaje hasta la médula espinal y luego al cerebro. Y gracias a eso nuestro cerebro sabe cuando tenemos frío o calor y puede reaccionar. Una vez el hipotálamo recibe la señal, manda la respuesta a través de las vías eferentes que van por el sistema nervioso simpático. Si queremos cerrar los vasos, usamos norepinefrina. Si queremos abrir los vasos, usamos acetilcolina. Y de esta forma regulamos o la pérdida o la reserva de calor. Ahora, esa noradrenalina de la que estamos hablando actúa sobre receptores adrenérgicos, particularmente receptores alfa 2, que están en el músculo liso de las arterias y son los que le ordenan a los vasos que se cierren cuando hace frío. Cuantos más receptores alfa 2 hay, más fuerte será la vasoconstricción. Particularmente las zonas distales, por ejemplo, dedos de manos y pies, tienen muchos más receptores alfa 2 y por eso se contraen con más facilidad ante el frío. Esto explica por qué se ponen fríos, pálidos y hasta dolorosos mucho antes que el resto del cuerpo. Y si bien hay diferentes subtipos de receptores alfa 2, el alfa 2C, que es este de acá, es el que tiene el papel clave en la termorregulación. Esto es muy importante porque en el fenómeno de Raynaud, la expresión de estos receptores alfa 2C puede estar muy hiperactiva, produciendo un ciclo de espasmos vasculares repetidos, en donde los vasos se cierran demasiado, se corta la sangre, luego se reabre de golpe y eso genera aún más daños por reperfusión y por daño vascular. Además de los nervios, las células del endotelio también ayudan a controlar cuándo se contraen o se dilatan los vasos sanguíneos. Esto lo hacen liberando sustancias que mantienen el equilibrio entre la constricción y la dilatación. Por ejemplo, el óxido nítrico relaja el músculo liso, dilata los vasos y protege el endotelio. La prostaciclina también es vasodilatadora y ayuda a mantener el flujo normal de la sangre, mientras que la endotelina 1 hace lo contrario. Es un vasoconstrictor muy potente que normalmente no se libera en condiciones normales, pero que sí aparece en enfermedades vasculares como en las formas secundarias del fenómeno de Raynaud. Otras respuestas reguladoras con las cuales contamos son, por ejemplo, la respuesta no adrenérgica, que está mediada por neuropéptidos y por angiotensina 2, que van a ser hormonas que modulan el flujo de la sangre a través de vasoconstricción y vasodilatación reflejas locales, y en donde al haber un fallo en la vasodilatación lo que tendremos es vasoconstricción sin oposición. Hormonas, por ejemplo hormonas sexuales, especialmente el estrógeno, el cual favorece la vasodilatación general, pero genera un aumento de receptores que inducen vasoconstricción con frío. Entonces en el Raynaud, el estrógeno elevado favorece la sensibilidad al frío, pero ojo con esto, puede mejorar tras la menopausia. Y finalmente el componente emocional, en donde se sabe que la activación del hipotálamo dorsomedial por estrés puede llevar a una vasoconstricción cutánea distal, a un aumento de la frecuencia cardíaca, y en el contexto del Raynaud, el estrés emocional podría desencadenar o agravar ataques de Raynaud. Entendiendo ese contexto fisiopatológico, entonces el fenómeno de Raynaud primario, a diferencia del secundario, es un fenómeno en el cual sí hay una vasoconstricción exagerada, pero no hay una enfermedad asociada, en donde su causa principal es un defecto local en la termorregulación periférica y en donde el flujo sanguíneo va a disminuir su flujo total, pero siempre sigue habiendo flujo sanguíneo sin que se comprometa la perfusión de las zonas más distales. Las zonas afectadas normalmente son los dedos de manos y pies que tienen una alta densidad de derivaciones arteriovenosas. El mecanismo clave sabemos que es la hiperactividad de receptores alfa 2 adrenérgicos que inducen el vasoespasmo. Podría haber una reducción de la vasodilatación protectora mediada por el óxido nítrico y una mayor actividad de la vía tirosina quinasa que potencia la contracción con el frío. Los estrógenos podrían estar relacionados y algunos genes implicados, especialmente con los canales, por ejemplo el TRPM8, podrían estar relacionados. Su pronóstico realmente es bueno porque es un cuadro benigno, que es reversible y que no representa un daño tisular. Mientras que el fenómeno de Raynaud secundario, este sí es una vasoconstricción exagerada y normalmente hay una enfermedad, un daño vascular estructural que afectan ese endotelio, que afectan esa microcirculación y que comprometen el flujo sanguíneo. La diferencia clarísima con el Raynaud primario es que sí se afecta el flujo total sanguíneo, pudiendo causar isquemias, úlceras y necrosis.
Causas de esto puede ser, por ejemplo, la esclerosis sistémica, que es la causa más común, en donde hay una fibrosis y engrosamiento de los vasos, hay una disminución del óxido nítrico, disminución de la prostaciclina, aumento de la endotelina 1, y esto nos lleva a vasoespasmos persistentes, pérdida de flujo sanguíneo y úlceras digitales. En el caso del lupus eritematoso sistémico, hay inflamación y daño directo de los capilares, especialmente en el pliegue ungueal, y estos cambios eventualmente pueden generar un reino más severo con daño microvascular. La exposición a vibraciones también puede ocurrir en personas que estén expuestas a herramientas que vibran constantemente, como los taladros o como los martillos neumáticos. A esto se le conoce como el síndrome del dedo blanco por vibración. Y el mecanismo de esto incluye la lesión directa del endotelio, la inflamación crónica y el daño nervioso, que generan una reacción anormal al frío y espasmos vasculares. Otras causas que también pueden dañar los vasos y causar reino secundario puede ser la vasculitis, la tromboangeitis obliterante, el uso de ciertos fármacos o quimioterapias y traumatismos repetitivos o exposición al frío extremo. En todos estos casos, fisiopatológicamente sabemos que hay una alteración alfa-adrenérgica, sabemos que hay una disfunción endotelial como lo habíamos nombrado, y si bien el estrógeno puede mejorar algo la dilatación, no termina de corregir el daño estructural. El pronóstico del fenómeno de reino secundario tiene realmente un curso crónico y potencialmente grave, y requiere que se trate la enfermedad de base para prevenir daño irreversible. Finalmente, esta imagen de UpToDate nos muestra una clasificación de las causas del fenómeno de reino secundario. Entonces tenemos desde enfermedades autoinmunes reumáticas como la esclerosis sistémica, el lupus, dermatomiositis, Sjögren, enfermedad no diferenciada del tejido conectivo, hasta trastornos hematológicos y oncológicos como los síndromes paraneoplásicos, la crioglobulinemia, la criofibrinogenemia, en donde la precipitación de proteínas o inmunocomplejos en el frío generan vasoespasmo e isquemia. Trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, que enlentecen la circulación y favorecen la vasoconstricción. Enfermedades vasculares que dañan directamente los vasos sanguíneos, síndrome del opérculo torácico, embolia, vasculitis, angina de Prinzmetal, aterosclerosis o tromboangeitis obliterante, en donde la obstrucción o inflamación del vaso sanguíneo llevan a un flujo reducido y a un reino localizado o severo. Causas neurológicas como el síndrome del túnel carpiano o migraña que pueden alterar la regulación nerviosa del flujo. Ambientales como la vibración repetitiva, la congelación, el estrés emocional intenso pueden provocar espasmos vasculares. Y el uso de drogas o toxinas, ciertos medicamentos que pueden inducir vasoconstricción como los simpaticomiméticos, la quimioterapia, interferones, nicotina, cocaína, ergotamina o cloruro de polivinilo. Su mecanismo está mediado por la activación de receptores alfa-adrenérgicos o daño directo del endotelio. Finalmente, la fibromialgia, que podría coexistir con el Raynaud, pero es realmente un mecanismo más funcional. Entonces, el fenómeno de Raynaud secundario no es solo una enfermedad, sino una manifestación de muchas condiciones posibles: autoinmunes, hematológicas, vasculares, tóxicas o ambientales, que van a alterar la microcirculación y que hacen que los vasos de los dedos se cierren demasiado ante el frío o el estrés. Comencemos a hablar acerca de la epidemiología, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué tan común es el fenómeno de Raynaud? Establecer la verdadera prevalencia es difícil porque no hay una prueba diagnóstica bien definida y reproducible. Muchas personas tienen manos frías normales, lo cual es una respuesta fisiológica normal al frío. Pero cuando la respuesta es exagerada, ahí es cuando aparece el Raynaud. Entonces, lo que se ha establecido por consenso es que es necesario al menos un historial de 2 cambios de color que representan la palidez y la cianosis tras la exposición al frío para poder establecer un diagnóstico definitivo. Y las encuestas en diferentes países muestran que el Raynaud es bastante común, pero los números van a variar dependiendo del clima. En cuanto a la prevalencia general, es más frecuente en mujeres jóvenes y en un 3 al 20%, en los hombres 3 al 14%. En Francia se ha descrito una prevalencia del 17%, Estados Unidos 5% y en los afroamericanos del 3%, especialmente mujeres jóvenes de 15 a 40 años. En los niños es menos estudiado, pero se estima que alrededor del 70% presentan Raynaud primario y el 30% restante son secundarios relacionados especialmente con autoinmunidad. Mayores de 60 años es muy poco común que suceda, solo entre el 0.1 al 1% de los nuevos casos, y suele ser secundario. Factores que pueden influir en su frecuencia: el sexo femenino, el bajo peso corporal, porque las personas más delgadas tienden a sufrirlo más, seguro porque tienen menor aislamiento térmico,
clima frío o húmedo, el tabaquismo, ocupaciones manuales, migraña, factores genéticos, por ejemplo, los familiares de primer grado tienen más riesgo y la conversión de primario a secundario puede ocurrir. No todos los casos de reino primario permanecen así. Algunas personas inicialmente sanas desarrollan con el tiempo una enfermedad autoinmune subyacente. Por ejemplo, un metaanálisis mostró que el 13% desarrollarían luego una enfermedad autoinmune. Y en un estudio de seguimiento, cada año un 1% pasaba de reino primario a secundario. Por eso es necesario que vigilemos con el tiempo a los pacientes con reino primario haciendo controles para evaluar si aparece una nueva semiología. Sabemos que el frío y la humedad agravan los síntomas y el pronóstico del reino primario es benigno, mientras que el del secundario podría ser deleterio. ¿Qué partes del cuerpo afecta especialmente el fenómeno de Raynaud? Los dedos de las manos, los pies, orejas, nariz, labios, pezones o rodillas, es decir, las zonas más expuestas al frío o con vasos sanguíneos pequeños. ¿Qué dedos se afectan más? El índice, el medio y el anular. El pulgar suele respetarse especialmente en el reino primario y si se afecta deberíamos pensar en reino secundario. Los síntomas pueden ser hormigueo, entumecimiento, torpeza, dolor punzante en los dedos y sabemos que puede estar desencadenado por el frío, por el estrés o por cambios de temperatura. ¿Cómo funciona un episodio típico de Raynaud? Un episodio típico de Raynaud es como si el cuerpo cerrara los grifos de la sangre en los dedos para conservar calor. Y ese cierre exagerado, vasoespasmo, va a provocar cambios de color bien definidos. Inicialmente una fase blanca que se llama isquemia, en donde el dedo se pone pálido y frío. Aquí se contraen los vasos, hay una restricción del flujo sanguíneo y por eso vemos esa manifestación. Luego hay una fase azul que se llama cianosis, en donde la poca sangre que queda es pobre en oxígeno, volviendo el dedo azul e indicando hipoxia tisular. Y finalmente una fase roja en donde al recalentarse el dedo se enrojece, los vasos se abren de golpe y entra sangre caliente que hace que pues el dedo tome este color. Todo este ciclo normalmente dura entre unos 15 a 20 minutos, los dedos recuperan su color normal poco después. Y ojo con esto, en pacientes con piel pigmentada u oscura, los cambios cutáneos pueden ser más visibles en la superficie palmar de los dedos. Aquí tenemos la presentación de la fase blanca y aquí la fase azul. Entonces hay que estar muy atentos a la verdadera definición porque sabemos que debe incluir por lo menos 2 colores para que oficialmente sea compatible con ese diagnóstico de Raynaud. Ahora, el fenómeno de Raynaud secundario puede acompañarse de las complicaciones como la isquemia digital que puede ser crónica y causar úlceras, gangrena o pérdida de tejido. Por ejemplo, aquí en esta primera imagen vemos una herida dolorosa en la punta del dedo con tejido expuesto que representa una isquemia leve a moderada en la que la piel no recibe suficiente oxígeno, típico de un Raynaud secundario. En la B vemos lesiones inflamatorias y fibróticas iniciales, costras amarillentas, enrojecimiento, son úlceras que son superficiales y en proceso de cicatrización, probablemente por ataques vasoespásticos recurrentes. Aquí en la C vemos isquemia severa con necrosis parcial, un dedo con coloración azul oscura o marrón, con tejido seco, con piel endurecida, que nos sugiere que hay necrosis. Y en este punto pues el daño es irreversible, probablemente requiera tratamiento agresivo o inclusive amputación. En la imagen D vemos úlceras múltiples crónicas, reflejan isquemia repetida crónica y fibrosis del tejido, es común en la esclerodermia. En la foto E vemos ampollas por isquemia aguda, aparece una ampolla tensa con líquido transparente o sanguinolento, que probablemente sea una isquemia aguda súbita en donde el flujo sanguíneo se interrumpió de forma brusca. Y finalmente la F, que es lo más grave posible, la necrosis digital o gangrena. Entonces el dedo se ve negro con la piel seca, es un tejido muerto por isquemia total y prolongada, y es la forma más grave del fenómeno de Raynaud. Requiere intervención urgente porque puede extenderse y causar infección o pérdida del dedo. Finalmente, el lívido reticularis es un hallazgo en donde se presenta piel con patrón moteado violáceo o patrón reticular en la piel de los brazos y las piernas con círculos regulares e ininterrumpidos. Es benigno y es reversible con el calor. Pero si el patrón es irregular o persistente, hay que pensar en vasculitis o síndrome antifosfolípido, que realmente ese hallazgo se conoce más como livedo racemosa. Bien, entonces ya entendiendo todos estos conceptos,
¿Cómo hacemos el diagnóstico del fenómeno de Raynaud? Entonces lo primero que hay que preguntarse es, ¿se ha presenciado un episodio típico de fenómeno de Raynaud por un médico o mostrado al médico por lo menos en fotografías o en videos? Ya sabemos que un episodio típico se caracteriza por un inicio súbito de dedos fríos junto con cambios del color de la piel claramente delimitados. Y si la respuesta es que sí, entonces es un fenómeno de Raynaud definitivo. Buscamos aquí causas secundarias del fenómeno de Raynaud para establecer si es primario o si es secundario. Si la respuesta es que no, entonces hay que hacer las siguientes preguntas. ¿Sus dedos son inusualmente sensibles al frío? ¿Sus dedos cambian de color cuando se exponen al frío? Si cambian de color, ¿se vuelven blancos, azules, morados o ambos? Y si los dedos sí son sensibles al frío pero no tienen cambios de color, es muy poco probable que eso sea un fenómeno de Raynaud. Si los dedos sí cambian de color al exponerse al frío, pero los cambios son unifásicos, entonces es un fenómeno de Raynaud posible. Habría que buscar desencadenantes, otros síntomas, otras causas posibles de isquemia digital y establecer un seguimiento clínico a la espera de que aparezcan cambios bifásicos. Porque si los dedos cambian de color al exponerse al frío y los cambios son bifásicos, esto es un fenómeno de Raynaud presuntivo y aquí hay que comenzar a evaluar las posibles causas secundarias del fenómeno. Ojo, no se recomiendan inducir los ataques de Raynaud. Hay quienes, por ejemplo, hacen un reto de agua fría, pero las respuestas a esto son inconsistentes en los estudios, inclusive en aquellos que tienen fenómenos de Raynaud definidos. Entonces no es recomendable hacer esto. Tras haber hecho una historia clínica completa, podemos apoyarnos de este procedimiento que es la capilaroscopia, que es una microscopía capilar del pliegue ungueal. Es una técnica sencilla que nos permite mirar los capilares que están debajo de la base de las uñas, en donde empieza la cutícula, para distinguir un fenómeno de Raynaud primario del secundario. Y entonces aquí es donde encontraríamos una capilaroscopia normal y esta sería una capilaroscopia patológica. Entonces las capilaroscopias pueden clasificarse según su patrón. Un patrón normal es aquel en el que yo veo capilares que son uniformes entre ellos, que tienen forma de U o de asa, que están dispuestos en filas regulares y paralelas, en donde puedo ver al menos 9 a 12 capilares por milímetro, sin hemorragias ni áreas sin vasos. Esto sería compatible con un Raynaud primario o con una persona sana. Hay un patrón no específico o indeterminado, que es donde yo comienzo a ver una leve tortuosidad o veo pequeñas dilataciones aisladas de los vasos, pero no hay una pérdida significativa de capilares, no hay hemorragias y no se cumplen los criterios para un patrón esclerodermiforme. Esto podría ser sospechoso de un Raynaud primario, de diabetes, inclusive personas sanas, pero requiere seguimiento. Ya definitivamente el patrón esclerodermiforme, que este sí es el patológico, es cuando vemos capilares gigantes como este de acá, mayor a 50 micras de diámetro, hemorragias periungueales, que son puntos o manchas rojas que se ven alrededor de esa capilaroscopia, pérdida de capilares, vean que aquí la densidad es mucho menor que aquí arriba, y la desorganización del patrón. Los capilares son irregulares, son ramificados, son neovasculares. Esto es muy sugestivo de Raynaud secundario por enfermedad reumática, especialmente por la esclerosis sistémica. Cuando nos enfrentamos a ese patrón esclerodermiforme, pueden haber 3 patrones capilaroscópicos clásicos que se subclasifican. Esto se llama la clasificación de Cutolo para diferenciar las fases del Raynaud secundario. Entonces tenemos una fase temprana, que en esta vemos capilares aumentados de tamaño, son capilares gigantes, pero todavía hay muchos capilares presentes, normalmente hay alrededor de 8 por milímetros. Y realmente hay muy pequeñas hemorragias, la arquitectura general está ordenada y esta es la fase inicial del daño microvascular. Posteriormente aparece el patrón activo. Aquí ya hay una disminución importante en la cantidad de capilares, alrededor de 3 por milímetro. Comienza a aparecer más tortuosidad, las hemorragias podrían estar ausentes, pero pues el daño endotelial es evidente. Y esto suele corresponder a una esclerosis sistémica agresiva en evolución. Ya finalmente el patrón tardío, en este ya vemos muy pocos capilares, solo 1 por milímetro, con muchos espacios vacíos y zonas avasculares. Y esos capilares que vemos, que son muy pocos, van a tener unas formas que son anormales, ramificadas, con neovascularización, que es un intento de reparación. Esta es una fase crónica o cicatricial en donde el daño vascular es irreversible. Y los pacientes aquí ya suelen tener úlceras digitales recurrentes, necrosis o inclusive pérdida de las falanges. Este es el patrón típico de la esclerosis sistémica avanzada.
¿Y cómo podemos entonces diferenciar el fenómeno de Raynaud primario del secundario? Entonces, lo primero es pues ver la historia clínica, hacer una historia clínica detallada, un examen físico completo y si la capilaroscopia nos muestra signos de secundarismo, pensarlo. La pregunta clave inicial es si el paciente tiene o ha tenido alguna enfermedad que pueda causar Raynaud y si hay estigmas de autoinmunidad que nos la hagan sospechar. Si sí la hay, entonces el diagnóstico probablemente sea un Raynaud secundario y el siguiente paso sea reevaluar y tratar la enfermedad subyacente. Si no hay una enfermedad sistémica conocida, aquí deberíamos preguntarnos si el paciente ha estado expuesto a algo que pueda causar o empeorar el Raynaud, como una exposición ocupacional, vibración, herramientas mecánicas o sustancias o fármacos como quimios, simpaticomiméticos, ergotamina que podrían explicar el hallazgo. Si este es el caso, hay que eliminar esa exposición y hacer un seguimiento a los 3 a 6 meses. Si los síntomas desaparecen, el Raynaud era secundario a la exposición, pero los síntomas continúan, pues tenemos que buscar una causa sistémica y en este caso, para poder profundizar en las causas secundarias de fenómeno de Raynaud, haríamos un hemograma completo, un uroanálisis, unos ANAS por inmunofluorescencia, una TSH y unos reactantes de fase agudo, buscando remitir al reumatólogo, al hematólogo o al especialista vascular, dependiendo cuál sea la enfermedad específica que estemos sospechando. Si no hay una exposición y no hay una enfermedad sistémica, entonces es un Raynaud primario idiopático que no requiere pruebas especiales y que se le hace seguimiento clínico regular para verificar que con el tiempo no aparezcan síntomas de una enfermedad autoinmune. Pilas, porque si hay un antecedente de un ataque de un solo dígito o asimétrico con ausencia de pulso, con tensión arterial asimétrica o isquemia crónica, hay que hacer una imagen vascular para evaluar que no haya una afección que ocluya los grandes vasos. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos la sensibilidad al frío. En estos pacientes los manos y pies son fríos pero no tienen cambio de color. La compresión vascular externa ocurre cuando algo aprieta o bloquea temporalmente el flujo de sangre, en donde los dedos pueden ponerse pálidos, fríos, entumecidos, pero no tiene relación con el frío ni con el sistema nervioso simpático. Es algo que es mecánico y transitorio y mejora con liberar la presión. La neuropatía periférica, entonces estos pacientes, por ejemplo, diabéticos con alcoholismo, deficiencias de vitaminas, pueden tener entumecimientos, hormigueos y mala percepción del frío, una pérdida de la sensibilidad distal y un entumecimiento persistente. El síndrome del dolor regional complejo es un trastorno neurológico vascular que afecta generalmente una extremidad después de un trauma o de una cirugía, caracterizado por dolor constante, cambios de color y de temperatura y atrofia muscular progresiva. En el Raynaud el dolor solo aparece en los ataques. En este síndrome es constante y severo y además hay atrofia, no solo frialdad. Enfermedad vascular oclusiva. Aquí el problema es pues una obstrucción verdadera del vaso, por ejemplo un émbolo, un trombo o aterosclerosis que puede generar isquemia crónica o aguda, es asimétrica. Los síntomas generalmente afectan un solo dedo, no son reversibles con el calor ni con los vasodilatadores. La acrocianosis, que es un trastorno benigno y funcional, se caracteriza por un color azul violáceo constante en las manos o en los pies, es simétrico, no duele, es persistente y se agrava con el frío. A diferencia del Raynaud, no hay palidez ni ataques paroxísticos y puede coexistir con hiperhidrosis. El pernio o sabañón, que es una reacción inflamatoria de la piel causada por el frío y por la humedad, van a aparecer pápulas, placas, nódulos rojizos o violáceos, a menudo pueden ser dolorosos o pruriginosos, en las manos, los pies, las orejas o la nariz, y a diferencia del Raynaud no hay fases de color, solo hay lesiones inflamatorias persistentes. El dedo azul idiopático, también conocido como síndrome de Achenbach, se manifiesta con una hinchazón súbita y dolorosa de un dedo con coloración azulada como un moretón. Suele respetar la punta del dedo y no está relacionada con el frío y se resuelve sola en pocos días. Es un microhematoma benigno y no es un espasmo vascular. La eritromelalgia, que es lo opuesto al Raynaud, aquí hay una vasodilatación exagerada en respuesta al calor. Los pacientes se ven rojos, con calor, con dolor, que mejora con el frío y puede coexistir con Raynaud en algunas enfermedades autoinmunes. Finalmente, el síndrome paraneoplásico, que es una manifestación rara de cáncer, por ejemplo, de adenocarcinomas o de mielomas, en donde hay una isquemia digital progresiva con acrocianosis, con ulceraciones o gangrena y que no responde al tratamiento habitual para el Raynaud y progresa mientras la neoplasia no se trata. Es una forma de isquemia tumoral secundaria. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se mide el impacto y la gravedad de la enfermedad?
Es difícil de medir porque los ataques cambian con el clima, las emociones o la actividad del día. Entonces utilizamos medidas subjetivas como por ejemplo el Raynaud Condition Score, que es un cuestionario donde el paciente evalúa cuánto le afecta el Raynaud en su vida diaria. Se usa una escala visual del 0 al 100, en donde 0 significa sin problema y 100 significa muy grave. Un cambio de 15 puntos o más ya se considera una mejoría importante y se usa mucho en los estudios clínicos. El problema es que depende del clima, del estado de ánimo o cómo el paciente afronte la situación. Entonces no necesariamente refleja la gravedad real. Dicho eso, entonces vamos a pasar al tratamiento del fenómeno de Raynaud. Y vamos a comenzar hablando del fenómeno de Raynaud leve a moderado. Entonces, estrategias de manejo no farmacológico y de manejo farmacológico. Comencemos con el manejo no farmacológico. Lo primero es evitar el frío, minimizar la exposición a temperaturas frías para prevenir la vasoconstricción. Segundo, mantener el cuerpo caliente, no solo las manos, entonces usar ropa térmica, calentadores para mantener el calor corporal, calentar las manos durante los ataques para mejorar la circulación, evitar trauma, prevenir lesiones y vibraciones que puedan desencadenar estos ataques, controlar el estrés. Las técnicas de relajación para reducir el estrés favorecen que esto no estreche los vasos sanguíneos igual que el frío. Evitar medicamentos que empeoren el problema, entonces ya sabemos, descongestionantes nasales, pastillas energizantes, medicamentos para el déficit de atención, medicamentos para la migraña, pueden empeorar el fenómeno de Raynaud. Entonces, a menos de que sean estrictamente necesarios, tratar de evitar utilizarlos. Dejar de fumar, clave, cierra los vasos sanguíneos, daña la circulación, empeora la cicatrización. Evaluar la cafeína, qué tal es la respuesta individual que tiene el paciente a esta. Si el paciente va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico, mantener el calor durante el procedimiento y enseñar a los pacientes sobre el manejo del fenómeno de Raynaud. Ahora, respecto al manejo farmacológico, pues los fármacos de primera línea son los bloqueadores de canales de calcio, que su mecanismo de acción es inhibir el ingreso del calcio al músculo liso vascular, generando vasodilatación arteriolar, disminución del tono vasoespástico y mejoría del flujo distal. Los medicamentos y dosis que están descritos son el amlodipino y el nifedipino, con las dosis que vemos en pantalla. Idealmente deberíamos buscar presentaciones de acción prolongada y buscar ajustar cada 7 a 10 días la titulación del medicamento. Está indicado especialmente cuando tengamos un fenómeno de Raynaud moderado a severo con impacto funcional que no responda a las medidas no farmacológicas, y lo que muestra la evidencia es que reduce en promedio 3 a 6 ataques por semana y disminuye la intensidad y la duración de los episodios, pero la magnitud del efecto es clínicamente modesta y los estudios tienen heterogeneidad en los desenlaces. Efectos adversos que se han descrito con los bloqueadores: hipotensión, cefalea, rubor, edema periférico, taquicardia refleja. Entonces debemos monitorizar especialmente esas manifestaciones. ¿Qué hago si el paciente no mejora con ese tratamiento inicial? Antes de que yo escale el tratamiento, busque que hayan causas reversibles o que el paciente no tenga una mala adherencia. Entonces, edúquelo nuevamente, evite la exposición al frío, manejo no farmacológico. Y reforzar y reevaluar las posibilidades de que haya un fenómeno de Raynaud secundario, enfermedades autoinmunes o condiciones que aumenten el tono simpático, porque controlar esas patologías podría mejorar el fenómeno de Raynaud. Si hay una respuesta parcial o nula a los bloqueadores de canales de calcio, ahí pensamos en añadir un medicamento más. El siguiente en cuestión serían los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Su mecanismo de acción es inhibir la fosfodiesterasa tipo 5, que impide que se degrade el GMP cíclico y aumenta los niveles de ese GMP cíclico, favoreciendo su efecto vasodilatador. Medicamentos y dosis: el sildenafil, 20 a 120 miligramos máximo, que podrían ser repartidos en 1 a 3 dosis. No deberíamos combinarlo con nitratos por el riesgo de hipotensión. Y la indicación es fenómeno de Raynaud moderado a severo o con impacto funcional que no respondió a las medidas no farmacológicos ni a los bloqueadores de canales de calcio. La evidencia lo que muestra es que reduce en promedio de 3 ataques por semana, alrededor de 0.5 por día, acorta la duración de cada ataque en aproximadamente 5 minutos y disminuye la severidad con el efecto total. Efectos adversos: hipotensión, edema periférico, taquicardia, cefalea, alteraciones visuales o auditivas. Pilas: no sirve utilizar el sildenafil a demanda. Esto no ha mostrado un beneficio real en los estudios, así que el medicamento debe tomarse de forma continua, no solo antes de salir al frío. Ahora, terapias alternativas y de eficacia incierta en el fenómeno de Raynaud.
están los antagonistas del receptor de angiotensina 2, particularmente el losartán. Un estudio pequeño de 12 semanas mostró que reducía los ataques más que el nifedipino, pero el estudio fue muy pequeño, así que no hay pruebas sólidas que lo soporten. Se podría utilizar si no tolera bloqueadores de canales de calcio ni inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina. Este tiene un estudio pequeño de 53 personas donde redujo los ataques y su intensidad, inclusive mejor que el nifedipino. Las dosis sugeridas son de 10 miligramos día y puede subirse hasta 20, podría ser una opción a contemplar. La prazosina, un medicamento que bloquea receptores adrenérgicos. Algunos estudios pequeños mostraron una mejoría leve al inicio, pero con el tiempo deja de funcionar. Antioxidantes como el zinc, la N-acetilcisteína o el Probucol podrían reducir el daño causado por la falta de oxígeno durante los ataques. Algunos estudios pequeños dicen que podría ayudar, pero no hay pruebas firmes. Terapia conductual las terapias conductuales, en donde la idea es que las personas aprendan a controlar la temperatura de sus dedos relajándose. Los estudios realmente son malos, con muy pocos pacientes. Hay un estudio de 313 pacientes, pero no mostró diferencia entre el tratamiento y el placebo. La estimulación de la médula espinal se ha usado en casos severos, pero no hay estudios controlados. El uso de pentoxifilina tiene estudios muy pequeños o resultados poco claros, igual que la metildopa. La acupuntura puede mejorar en algunos casos, pero no hay evidencia suficiente. Y el láser o guantes especiales, que algunos reportes dicen que podrían ayudar, pero los estudios son muy limitados. La fitoterapia china, evidencia insuficiente. Y por último, las cosas que no debemos hacer. El ginkgo biloba se ha usado como vasodilatador natural, pero los estudios muestran que no sirve. ¿Listo? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como captopril o enalapril, no funcionan bien para Raynaud. Algunos estudios inclusive muestran que puede aumentar ligeramente los ataques. Y finalmente los estrógenos, que pueden empeorar el Raynaud, por lo que no se recomienda. ¿Listo? ¿Qué pasa si el paciente me desarrolla úlceras digitales, necrosis o dolor persistente entre crisis? Si yo estoy en este momento, estoy frente a un fenómeno de Raynaud severo refractario y debo evaluar medidas avanzadas. Entonces, definamos esto del fenómeno de Raynaud severo refractario. Isquemia aguda es una disminución súbita del flujo sanguíneo con dolor intenso y palidez y cianosis que tiene como consecuencia el riesgo de necrosis tisular. Isquemia crónica es una reducción sostenida del flujo sanguíneo en donde hay úlceras digitales y mala cicatrización con el riesgo de daño tisular progresivo. Raynaud severo es el fenómeno de Raynaud con dolor o isquemia crónica en donde la manifestación van a ser úlceras, gangrena o necrosis y dolor intenso. Consecuencia, riesgo de pérdida tisular. Y el Raynaud refractario es ese fenómeno de Raynaud que no respondió al tratamiento inicial, que es severo y que inclusive a pesar del uso de prostaglandinas endovenosas no mejora. Persisten los episodios pese a la terapia estándar y requiere manejos aún más avanzados. Entonces, cuando el fenómeno de Raynaud es severo, aquí tenemos que comenzar a pensar en medicamentos como las prostaglandinas endovenosas. Estas son vasodilatadores potentes que estimulan el receptor de prostaciclina en el endotelio y en el músculo liso vascular, aumentan el AMP cíclico, inhiben la contracción del músculo liso e inhiben la agregación plaquetaria. Aquí podemos encontrar a epoprostenol, iloprost y teprostinil. Su vía de administración preferiblemente se hace de forma endovenosa intrahospitalaria, de forma repetida cada 10 a 12 semanas según la respuesta del paciente. Y hay que tener unas precauciones importantes y es que no se puede usar en pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que tener un eco-TT previo a la administración. Siempre suspender temporalmente otros vasodilatadores y una vez se termine la infusión se puede reanudar la terapia oral habitual. Ahora, el epoprostenol es la forma natural de la prostaciclina. Se administra por vía endovenosa, es uno de los tratamientos más potentes disponibles, se usa en dosis de 2 nanogramos por kilo por minuto y se aumenta lentamente durante 1 a 2 días hasta alcanzar 4 a 8 nanogramos kilo minuto, dependiendo de la tolerancia del paciente. Las infusiones son de 5 horas y la evidencia lo que muestra es que disminuye la frecuencia y la duración de los ataques con un efecto que dura hasta 8 a 10 semanas. El iloprost es un análogo de la prostaciclina, es más estable, de acción prolongada
y se administra también por vía endovenosa. ¿Cómo se usa? Se administra de 0.5 a 2 nanogramos kilo minuto según la tolerancia durante 3 a 5 días y se puede repetir cada 10 a 12 semanas. Las infusiones se demoran más o menos 8 horas. Un gran metaanálisis de 332 pacientes demostró que reducía ataques y severidad y mejoraba la curación de úlceras. Hay otros prostanoides como treprostrinil, como alprostadil o como las prostaciclinas orales, que su evidencia realmente es menor, indirecta, de estudios pequeños, insuficiente. Entonces realmente con lo que preferimos quedarnos es con el epoprostenol y con el iloprost. Otra alternativa adicional cuando no están disponibles las prostaglandinas endovenosas son los antagonistas del receptor de endotelina 1. Particularmente el Bosentan es el medicamento que, pues digamos que tiene evidencia en este contexto. Su mecanismo de acción es bloquear los receptores de endotelina 1A y B, inhibiendo la vasoconstricción que induce esta sustancia, produciendo vasodilatación y reduciendo la hipertrofia. El Bosentan se administra en 62.5 miligramos 2 veces al día durante 4 semanas, hasta 125 miligramos 2 veces al día, con seguimiento de la función hepática mensual por el riesgo de fallo hepático. Indicado cuando queramos prevenir nuevas úlceras en pacientes con esclerodermia y con un Raynaud severo refractario que no responde a bloqueadores de canales de calcio ni inhibidores de la fosfodiesterasa 5. En esclerodermia ha demostrado una reducción de la aparición de nuevas úlceras digitales y sus efectos adversos son la cefalea, el flushing facial, el edema periférico, la hipotensión, la elevación de transaminasas y la falla hepática. Las estatinas particularmente están indicadas, pero es una indicación relativa que no es estándar. Parece ser que tienen un efecto endotelial protector, antiinflamatorio, antifibrótico, que favorece el aumento del óxido nítrico y la reducción de radicales libres. La atorvastatina 40 miligramos cada 24 horas es la dosis recomendada, pero su beneficio aún no está confirmado por grandes estudios controlados. Está indicado en estos pacientes con Raynaud severo y refractario. Sus efectos esperados es que reduzcan el número de nuevas úlceras digitales, el dolor y la gravedad de los ataques, la mejoría en el flujo y de los síntomas. Efectos adversos, los que pues ya conocemos de las estatinas, mialgias, miopatía, aumento de transaminasas, aumento de la glicada leve, trastornos del sueño, náuseas, rash y prurito. Nunca se usan como tratamiento de primera línea ni de forma sistemática en Raynaud primario, solo en secundario y su beneficio aún no está confirmado por grandes estudios controlados. En algunos pacientes el dolor puede ser muy intenso, constante y resistente a los analgésicos comunes, por lo que en ese orden de ideas hacemos cosas como el bloqueo del nervio local o regional para dolor refractario. Esto busca que bloqueemos la conducción nerviosa del dolor a través de la inhibición de canales de sodio y eso lo podemos lograr con medicamentos como la lidocaína o la bupivacaína local sin epinefrina. Esto puede hacerse digital o regional en la muñeca y el tobillo y la indicación sería un dolor intenso y persistente en un Raynaud severo que no responde a un tratamiento convencional. Lo que esperamos es un alivio rápido y transitorio del dolor y una mejoría del flujo sanguíneo mientras se organizan otros tratamientos. Y efectos adversos que podrían haber es la hipotensión ortostática, que es realmente raro. Ahora, si el paciente, a pesar de haber utilizado prostaglandinas endovenosas, sigue con el Raynaud muy activo, ahí se llamaría refractario, y aquí entonces tenemos que comenzar a pensar en desbridar quirúrgicamente las zonas de necrosis, amputar las zonas de isquemia irreversible y esperar que cicatricen alrededor de 6 a 12 semanas. Busque causas secundarias que usted pueda manejar porque a veces eso es lo que limita que el paciente mejore. La simpatectomía digital es una opción aquí, en donde lo que se hace es una cirugía microvascular, cuyo objetivo es eliminar la influencia del sistema nervioso simpático sobre las arterias de los dedos, buscando el corte y la eliminación de esas ramas de ese simpático y el retiro de la adventicia de la arteria digital. La evidencia lo que muestra es que hay mejoría del dolor, curación de úlceras digitales, reducción de crisis isquémica, pero pues realmente la evidencia no es consistente porque las técnicas quirúrgicas varían entre estudios, las causas del Raynaud a veces son diferentes y las medidas de éxito también cambian, entonces no hay un consenso claro sobre su eficacia a largo plazo. Complicaciones y pronóstico asociado a esta intervención: amputación digital en el 14% de los casos tras la cirugía, úlceras recurrentes 18%, complicaciones perioperatorias alrededor del 37% y aún así en algunos casos logran preservar dedos que de otra forma se perderían. Está indicado cuando hay una isquemia digital severa con riesgo inminente de pérdida del dedo refractaria a tratamiento médico máximo.
Terapias alternativas y de eficacia incierta en este contexto, la toxina botulínica se usa en reino grave cuando el paciente no tolera vasodilatadores o no responde a ellos. Se inyecta en los dedos o en la palma, generalmente por un cirujano de mano, y lo que esto hace es bloquear la liberación de sustancias vasoconstrictoras en las terminaciones nerviosas. Estudios pequeños han mostrado beneficio, pero los ensayos clínicos grandes no han demostrado mejoría significativa. La simpatectomía proximal, esta cirugía elimina parte de la cadena simpática cervical, torácica o lumbar para reducir el tono vasoconstrictor y mejorar la perfusión distal. Los resultados son variables, hay estudios que muestran 80% de mejoría inicialmente, pero solo 20% mantiene el beneficio a largo plazo. Se reserva para casos refractarios cuando ya se ha probado todo. Revascularización. Hay procedimientos microquirúrgicos o endovasculares que restablecen el flujo en los vasos digitales o en las arterias ocluidas y solo se realiza en pacientes que tienen una enfermedad vascular estructural abordable, por trombosis o por arterias tapadas. La aspirina, en dosis bajas de 75 a 81 miligramos día, tiene como intención reducir la formación de microcoágulos en los capilares digitales, pero no hay evidencia que demuestre que mejore síntomas o prevenga úlceras. Además hay que tener cuidado porque los pacientes con esclerodermia pueden tener ectasias vasculares gástricas que pueden sangrar más si uno les pone aspirina. El dipiridamol tiene efectos antiplaquetarios, vasodilatadores y antioxidantes, pero no hay estudios que lo respalden. Por eso no se recomienda su uso ni en combinación con otros antiplaquetarios. Prostaglandinas orales y análogos en teoría deberían mejorar por su efecto vasodilatador, pero los estudios son inconsistentes o negativos, por lo que no se recomiendan de forma rutinaria. Otros antagonistas de la endotelina 1, distintos al bosentan, como por ejemplo el macitentan, el ambrisentan, no mostraron beneficios en estudios grandes, y la anticoagulación a largo plazo no se recomienda en reino crónico porque solo hay un estudio de pacientes con heparina de bajo peso molecular que mostró reducción de ataques, pero con 30 pacientes y no tiene replicación posterior, entonces pues realmente no lo utilizamos. Esta imagen resume pues todos estos mecanismos de acción explicados hasta el momento. Bloqueadores de receptores adrenérgicos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, prostaciclinas, estatinas, toxina botulínica y finalmente cómo hacer el seguimiento clínico. Entonces, cada 3 a 6 meses según la gravedad y el tipo, si es primario o secundario, los objetivos del seguimiento que son prevenir complicaciones isquémicas como úlceras digitales o necrosis, mejorar la función y la calidad de vida, no necesariamente eliminar todos los episodios, y buscar monitorizar frecuencia, duración de los ataques, discapacidad funcional, impacto percibido en la calidad de vida con el Raynaud Score, efectos adversos de la medicación y buscar factores que puedan modificar la respuesta, como las estaciones, la adherencia a medidas preventivas, entre otros. Los mensajes para llevar a la casa, entonces, es esencial diferenciar entre primario y secundario, porque esto cambia el pronóstico. El primario es benigno irreversible, el secundario puede causar isquemia, úlceras o necrosis. La historia clínica y la capilaroscopia son las herramientas más valiosas. No se necesita tecnología avanzada para orientar el diagnóstico, basta con observar bien los dedos y los capilares del pliegue ungueal. El manejo no farmacológico es la piedra angular. Evite el frío, mantenga el calor corporal, suspenda el tabaco, reduzca el estrés y esto puede disminuir significativamente las crisis. Los bloqueadores de canales de calcio son la primera línea, son eficaces y seguros y si no hay respuesta, pásese al inhibidor de fosfodiesterasa 5, nitratos tópicos o combinaciones según la tolerancia y la severidad. Las complicaciones graves son prevenibles, entonces reconocer úlceras digitales tempranas o dolor persistente va a evitar que el paciente termine en necrosis o en amputación y trate la enfermedad de base porque eso salva los dedos y la vida. En el reino secundario, controlar la causa subyacente como la esclerosis sistémica o el lupus es tan importante como aliviar los síntomas. ¿Listo? Y de esta forma terminaríamos nuestra charla de fenómeno de reino. Muchas gracias.